Nuevamente, buenas tardes con todos los presentes. Damos inicio a la continuación de juicio oral en el expediente 49-2005-995, caso denominado Callara. El día de hoy, 15 de junio del año 2026, se inicia la audiencia indicada. Para proceder a aprobar el acta, pasamos a preguntar al Ministerio Público. Doctora Tapia, buenas tardes. ¿Observaciones al acta? Muy buenas tardes, señor director de debates, señores magistrados superiores y con todos los presentes. De parte del Ministerio Público, ninguna observación al acta. Gracias. Por parte de la parte civil, doctora Gabriela Paiza. Muy buenas tardes, señor director de debates, con todos los presentes, sin observaciones al acta. Gracias, doctora. Pasamos a los abogados de la parte acusada. Doctora Santana, como defensa del señor Solórzano Silvestre. Observaciones al acta. Señor director de debate, si me permite, como le informé hace un momento, la doctora Santana no se conecta todavía. Le he llamado y le he escrito por teléfono, pero no logro comunicarme con ella. Sigo intentando entonces comunicarme con la doctora. Intente usted con la doctora Santana y el doctor Franco Lacuba. ¿Ya? Gracias. Continuamos. La defensa del señor Valdivia Dueñas. Doctor Cuesta. Buenas tardes, señor director de debate. Buenas tardes con todos los presentes. La defensa técnica de José Rolando Valdivia Dueñas no tiene observaciones al acta, doctor. Gracias, doctor. Continuamos. La defensa del señor Alejandro Avendaño Dávila. Doctor Ítalo. Buenas tardes, señor director de debate y todos los presentes, sin observaciones al acta. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, la defensa, los demás acusados ausentes por parte de la defensa pública, doctor Cupal. Señor magistrado, parte procesal, buenas tardes. Sin observaciones al acta, señor. Gracias, doctor. A ver, conforme informado Secretaría, falta la conexión por parte de los abogados Franco de la Cuba y doctora Santana. Defensas de los acusados Guino Espejo Lamas y Joaquín Solórzano Silvestre. Un receso a efecto de que se comunique, señor secretario, con ambos abogados que explican las razones de su inasistencia. Gracias. Informe, por favor. Sí, para darle cuenta que ya ingresó el doctor Franco de la Cuba y la doctora Santana, verás. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces continuando. Para la aprobación del acta, doctora Santana. Como defensa del señor Solórzano Silvestre, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor director de debates y con los demás presentes. Ante todo, mis disculpas por el retraso, tuve una actividad que recién acabo de concluir. Con respecto al acta, la defensa técnica del señor Julián Joaquín Solórzano está conforme. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, una recomendación, ¿no? Claro. Conectarse a la hora ya citada y programada. Gracias, doctora. Doctor Franco Lacuba. Buenas tardes. Observaciones al acta. Ninguna, señor magistrado, ninguna. Ya, gracias, doctor. En el mismo sentido, recomendarnos que se conecten en la hora que se programa. Gracias, doctor. Bueno, no hay observaciones al acta, conforme al artículo 291, entonces se aprueba la misma. Debiendo remitirse al despacho del señor presidente para la autorización correspondiente. Despacho pendiente, señor secretario. No hay despacho pendiente, señor director de debate, solamente sería continuar con el gloce de piezas por parte del Ministerio Público. Ya, quedó pendiente, estábamos en el gloce de piezas, el ítem número 3, el esquema de plan operativo persecución de foja 172-174. Quedó pendiente la absolución, ¿no?, por parte del señor abogado Franco de la Cuba. Conforme secretaría, ¿es así? Sí, señor director de debate, porque el doctor Franco de la Cuba parece que tuvo un problema y tuvo que retirarse de la sesión. Sí, perfecto. Entonces, continuamos con ello. Doctor Franco de la Cuba. Dígame, señor magistrado. En la anterior sesión oralizó el Ministerio Público el esquema del plan operativo persecución, que obra foja 172 a 174 del expediente correspondiente al fuero militar, número 223-88. ¿Algo que indicar usted en defensa del señor Espejo? Ninguna, señor magistrado. Bien. Bueno, entonces,
Continuamos. Por parte del Ministerio Público. Sí, señor director de debates, muchísimas gracias. Solicitaríamos que a través de Secretaría se pudiera, ¿no?, proyectar la documentación que en su oportunidad el Ministerio Público adjuntó. Ya, doctora. Ajá, exactamente, ese es el parte de inicio. Muchísimas gracias. Bueno, la siguiente documental que va a oralizar el Ministerio Público viene a ser el documento titulado Parte de Inicio de Patrulla, que obra folio 161 del expediente del Fuero Militar 223-88. Como se puede apreciar en el documento que se exhibe en pantalla, obra, ¿no?, en el extremo superior derecho, folio 161, y también una sumilla, ¿no?, que se puede leer, aunque un poco borroso, ¿no?, que habla de Guayacán, y debajo señalan Guaya, el 15 de mayo del... bueno, hasta aquí nomás se puede ver, porque ya no se puede ver el año, ¿no? Luego en el título dice parte de inicio de patrulla, nombre de la patrulla Guayacán, operación en la que participa, E/P, persecución, 3, unidad a la que pertenece, BCS número 34, 4, personal integrante, oficiales 1, A, oficiales 1, C, personal de tropa 15, total 16. Luego, 5 lugares donde se desarrollará la operación: Jatuntranca, Chihuinza, Ocopampa. 6, fecha de inicio, 14 de mayo del 88. 7, tiempo estimado de la operación, 10, entre paréntesis 10 días. Luego, 9, armamento y material que lleva. Armamento, 15 fusiles, 01 HK. Munición, 2.000 cartuchos de 7,62 milímetros, 7.200 cartuchos en 9 milímetros. GR, mano/fusil, 32 gramos mano y 15 gramos de fusil. Otros, un visor nocturno y un binocular de campaña. 10, diversos, equipo. Aligerado, un caballo por hombre, asimismo 2 frazadas, mochila y poncho enjebado. Luego en la parte inferior derecha se observa una firma con una posfirma: John Top Jesús Marco, teniente de artillería, jefe, BCS S.P. Guaya. Y en la parte inferior izquierda, distribución, donde se advierte los números: 3, Ayacucho, 1, P, Cangallo, se entendería Pampa Cangallo. Y eso es todo por este documento. Con relación a su valoración, señores magistrados, debemos señalar que el documento que se acaba de glosar es un documento de naturaleza militar suscrito por Marco John Top como jefe de la base contrasubversiva de Guaya. Está vinculado con la patrulla Guayacán, a la que, según la acusación fiscal, habría pertenecido el hoy acusado Julián Joaquín Solórzano Silvestre, que es una de las personas contra quien se sigue este juicio oral. Con la instrumental antes indicada, se ha probado que la patrulla Guayacán perteneció a la base contrasubversiva 34, que actuó en mérito al plan persecución, que se ejecutaría en fecha 14 de mayo de 1988, y que la patrulla Guayacán debía recorrer las zonas de Jatuntranca, Chihuinza y Ocopampa. También demuestra que esta patrulla contaría con 15 fusiles, 2.000 cartuchos con sus respectivas medidas, 32 granadas de mano, 15 gramos de fusil, además de un visor nocturno y un binocular de campaña. También se hizo referencia a que se llevaría, ¿no?, o se portaría un caballo por hombre, además de 2 frazadas, mochila y poncho,
todo conforme a las directivas, ¿no?, del jefe de la patrulla, Marco Yontop. También, bueno, y al respecto, señores magistrados superiores, se solicita que el Ministerio Público solicita, ¿no?, que en su oportunidad este documento sea valorado de manera conjunta con los demás medios de prueba, porque las circunstancias antes descritas corroborarían varios aspectos que se han indicado en este juicio, ¿no?, conforme al detalle que luego se desarrollará en el alegato final. Ya, gracias. Una precisión, doctora. Acá dice parte de inicio y parte de fin de operaciones. Así los he ofrecido como documentales independientes. Uno es Ya. parte de inicio y otro es parte de fin. Ya, este es el parte de inicio, ¿no es cierto? Así es, señor director de debates. Obra Fojas 154. ¿Sí? Ahí queremos corregir porque en la acusación no se había mencionado ello, pero como podemos ver en la parte superior decía 157, pero lo han tachado y en realidad ahí dice 161. Fojas 161. Entonces, 161 El es el parte de inicio. inicio. Sí, Ya, sí, señor director de debates. parte de inicio. Y ya. Eso es lo que indica usted por parte de inicio. Ahora, traslado. Gracias, doctora. Traslado a la parte civil. Muchas gracias, señor director de debates. Solamente precisar la importancia de esta documental, en tanto permite establecer el nexo temporal, territorial y operativo de, en este caso, la patrulla Guayacán. Y creemos importante que esta documental se valore de manera, digamos, conjunta con los otros medios de prueba, considerando que en esta se acredita las estructuras militares que existían en ese tiempo, además de identificar los mandos y algunas otras unidades en el escenario de los hechos materia del presente proceso. Entonces, consideramos que esta pieza documental debe ser valorada como un elemento de corroboración que permite vincular la actuación de la patrulla Guayacán con el despliegue militar que se dio en esa zona en la época de los hechos materia del presente proceso. Eso por nuestra parte, muchas gracias. Y otras gracias. La defensa del señor Solórzano Silvestre. Doctora Santana. Sí, señor director de debates. Con respecto a lo que ha manifestado la señorita fiscal, creo que es, bueno, una observación, ¿no? Creo que ella ha presentado todo lo que en esa época tenían pues los integrantes de esta patrulla. Creo que era parte de sus accesorios de ellos y por lo tanto pues se tendría que demostrar si los accesorios que ellos tenían y le entregaban se habría cometido pues algún incidente en esas épocas de los hechos que se están viendo en este proceso judicial. Eso es todo, señor director de debates. Doctora, por favor, no le escuché muy bien. En cuanto a este documento, ¿qué indica usted? Por favor. Sí, lo que yo indico, señor director de debates, es que si bien es cierto la señorita fiscal está presentando las pruebas documentales de este proceso, una observación por parte de la defensa técnica del señor Joaquín Solórzano. Me imagino de que esto eran instrumentos que se les entregaba a estas personas, pero tendríamos que demostrar si efectivamente los instrumentos que se le entregaron en esas épocas fueron de uso para realizar un acto lesivo o en este caso algo en contra de la población. A eso me refiero, señor director de debates. Ya, doctora, traslado por parte del Ministerio Público. Sí, señor director de debates. Lo que acabamos de escuchar por parte de la defensa del acusado Joaquín Solórzano Silvestre, en realidad son alegaciones, ¿no?
En esta etapa lo que nos encontramos es ver qué se desprende del documento en sí mismo, ¿no? En todo caso, ya no tenemos más que agregar, ya lo señalaremos en nuestros alegatos finales. Ya, doctora, gracias. La defensa del señor Espejo Lamas. Doctor Franco López. Ninguno, señor magistrado, ninguno. Gracias. La defensa del señor Valdivia Dueñas, por propuesta. Gracias, señor director de debates. Sobre este documento, la defensa técnica de Valdivia Dueñas quiere hacer las siguientes precisiones, un aspecto con la finalidad de que posteriormente se valore de manera conjunta, señor director de debate y miembros del tribunal. Primero, este es un informe inicial, con qué material y personal inicia las operaciones el plan, la patrulla Guayacán. Esto nos permite nos permite concluir que la patrulla Guayacán estuvo constituido por 16 personas, nada más. Un oficial al mando y 15 de tropa. No había personal auxiliar en esa patrulla y tampoco esa patrulla estaba constituido por personal de defensa civil. La primera. Segundo, este plan de operaciones en principio tenía una duración máxima de 10 días. Eso estaba previsto por un plazo máximo de 10 días. ¿Sí? Y se ha iniciado el 14 de mayo de 1988. Y acá me interesa precisar algo, señor director de debates, respecto al armamento y al material con que contaba esa patrulla. ¿Sí? Esa patrulla, cuando ha salido con todo ese personal, tenía 15 fusiles y una pistola HK del oficial. Tenían 2.000 cartuchos de calibre 100.63 milímetros y 7.200 cartuchos de 9 milímetros. Además, tenía 32 granadas de mano y 15 granadas de fusil. No tenía radiotransmisor, señores. Esta patrulla no contaba con un radiotransmisor. Y además, queda claro que este plan de operación, todo este material ha sido entregado por su jefe inmediato, que es que depende del batallón contrasubversivo número 34. Ese es el aspecto valoratorio que tiene respecto a este documento de parte de la defensa técnica de José Rolando Valdivia Dueñas, señor director de debate. Gracias. La defensa del señor Avendaño Dávila. Gracias, señor director de debates. Solamente para indicar en primer lugar que es un documento, como lo dijo el Ministerio Público Militar, ¿cierto? Vemos que es una copia simple y lo más importante del documento es que está calificado ahí como secreto. Quiere decir que debe haber habido una cadena de custodia para haber llegado el documento al Ministerio Público. En todo caso, debe haber un documento de referencia. Seguidamente puedo decir que este documento lo único que hace es un parte de inicio, bien claro lo dice. No sabemos en qué terminó, ni qué pasó, ni qué hizo. ¿Se cumplió? No lo sabemos tampoco, justamente porque es un parte de inicio. Es todo lo que tiene que ser la defensa de Alejandro Avendaño. Gracias. Gracias, doctor. Por parte de la defensa pública. Ninguna observación, señor. Gracias. Doctora Tapia, ¿algo que manifestar respecto a la defensa de los abogados del señor Valdivia Dueñas y del señor Avendaño? Bueno, con relación a lo que señaló la defensa del imputado Valdivia Dueñas, ¿no? Son sus alegaciones y eso se desprende del documento, ya luego profundizaremos en los alegatos finales. Y en cuanto a lo que señala el abogado del acusado, Alejandro Avendaño Dávila, debemos indicar que lo que ha manifestado, las alegaciones que ha señalado la defensa de este acusado, no inciden en la validez del documento, por cuanto, como señalamos al
Al terminar de indicar la valoración, este documento tiene que ser valorado de manera conjunta con otros documentos para que se advierta de la cadena. Esto es cómo iniciaron, luego cómo acabó, ¿no? Y también contrastarlo con las versiones que se han señalado o que a quienes en los testigos, a quienes hemos examinado o contraexaminado en este juicio oral. Nada más. Continuamos entonces. ¿Me permite, señor director, hacer una réplica? Brevemente, doctor, de lo Sí, que dice el documento, por favor, porque si son alegaciones, hay No. Sobre lo que ha hecho el Ministerio Público, sobre lo que yo he manifestado. Simplemente manifestar que si este documento va a tener relación o está en cadena con otros documentos, habría que esperar que los presente los demás. Es todo, gracias. Ya, gracias. Continuamos. Iniciamos con el parte de fin, entonces, doctora. ¿Qué fojas está? ¿Me preciso, por favor? Sí, señor director de debates, de acuerdo a lo que se indica textualmente aquí, es folio 160, ¿no? Que se había indicado anteriormente la foliación que está tachada, ¿no? En la acusación pusieron la foliación tachada y ahora estamos refiriendo a lo que sí se puede apreciar, ¿no? En el mismo documento. Entonces, parte de inicio 161 y parte de fin 160. Así es, señor director de debates. Si se pudiera exhibir en pantalla, por favor, señor secretario. Ahí está. Muchísimas gracias. En este documento, la siguiente instrumental que va a glosar el Ministerio Público tiene en el extremo superior derecho, folio 160. Aquí se puede advertir, ¿no? Como una especie de sumilla en la parte superior, donde se señala ASN, entre comillas, PAT Guayacán, SP Guaya, 16 de mayo del 88. Parte de fin de operaciones. 1, referencia, información del lugar, IE/P, persecución. 2, personal, S/N. 3, inteligencia, S/N. 4, operaciones, dando cumplimiento al E/P, persecución. Se organizó y condujo la patrulla que se desplazó por el siguiente itinerario: Jatuntranca, entre paréntesis 6611-8470, Chihuinza, entre paréntesis 607-8474, Erusco, entre paréntesis 607-8477, Chincheros, Mayupampa, entre paréntesis 614-8475, y Huamanmarca, entre paréntesis 614-8476, siendo emboscado cruzando el río Pampas a la altura de Huamanmarca con el siguiente resultado: muertos probablemente 2 DDSS, heridos 3-4 DDSS. Se capturó lo siguiente: armamento y municiones, aproximadamente 500 cartuchos de dinamita, prendas 2 frazadas de tropa. 5, logística, armamento de la patrulla. Si se pudiera subir, por favor, para el documento, secretario. Armamento de la patrulla, un fusil extraviado en el río Pampas, número 1.017757. Munición, se consumió lo siguiente: no se entiende, calibre 7.62 milímetros, 300 cartuchos, ¿no? Cal 9 milímetros, 90 cart, instalazas 6 unidades, equipo, un binocular de campaña extraviado en el río Pampas, número 02710, 6, término de la operación, 16 de mayo del 88, San Pedro de Guaya, 16 de mayo de 1988. En el extremo inferior izquierdo existe, ¿no?, distribución, SZCNS-503 Ayacucho, ASNG 1, entre paréntesis, P Cangallo, se entiende, Pampa Cangallo, interesado 1 de mayo, 1/0, /05. En el extremo inferior derecho,
una firma, ¿no? Con una posfirma, John Top Jesús Marcos, Teniente Art, jefe BCSS.P. Guaya. Eso es todo por este documento, en lo cual es a su glosa. Ahora, en cuanto a la valoración, este documento, que es el parte de fin de operaciones, da cuenta primero que de los lugares por los cuales se habría desplazado la patrulla Guayacán, ¿no? Ya después de que culminó las operaciones, y que esta patrulla estuvo a cargo del teniente Marco Antonio Yontop Jesús, que es justamente quien suscribe el referido documento. De acuerdo a la instrumental, el itinerario de la patrulla Guayacán comprendió 6 lugares, de los cuales 2 de ellos habían estado comprendidos en el parte de inicio. Luego también se advierte que, y existe también se advierte que de acuerdo a este documento que suscribió el jefe de la base contrasubversiva de San Pedro de Guaya, hubo 4 lugares adicionales a los que se habían consignado en el parte de inicio, ¿no? Entonces, con ello se puede ver que una situación habría sido lo inicialmente planificado y luego lo que habría sucedido según, o mejor dicho, o luego lo que el teniente Marco Yontop Jesús habría informado, ¿no? A su superioridad. También, además, en el parte de fin de operaciones se da cuenta o se informa, ¿no? Que habría existido una cantidad de muertos heridos. Se indicó textualmente muertos probablemente 2, heridos 3 a 4. También se hace referencia que la fecha de culminación de la operación, ¿no? De este esquema de plan operativo persecución, habría ocurrido el 16 de mayo de 1988. Esto se evidenciaría, ¿no? Que la operación habría durado, no solo habría sido el 14 de mayo, ¿no? Sino que habrían existido actos que desarrollaron los militares del 15 y hasta el 16, ¿no? Entonces, de esta manera también, por eso es importante su valoración conjunta con los demás medios de prueba, porque al menos en este aspecto se corrobora diversa información que brindaron en su oportunidad los testigos que han sido examinados en este juicio. También se ha indicado la cantidad de munición que se empleó y este instrumental, este parte de fin, corrobora la participación directa y activa de la patrulla Guayacán en los hechos materia de imputación. No olvidemos que justamente uno de los acusados en este juicio oral, que viene a ser el señor Julián Joaquín Solórzano, él formaba parte de la patrulla Guayacán. Además, se solicita a señores magistrados superiores que en su oportunidad este instrumental sea valorada de manera conjunta, no solo con el parte de inicio que hemos oralizado anteriormente, sino también con los otros medios de prueba testimoniales y con las demás documentales que se vayan a oralizar, pues las circunstancias antes descritas corroboran muchos aspectos que ya han sido indicados en este juicio y que serán detallados al momento que el Ministerio Público formule sus alegatos finales. Gracias, doctora. La parte civil. Sí, señor director de debates, nos vamos a adherir a lo mencionado por el Ministerio Público, solamente precisando que este informe da cuenta de la estructura militar bajo la que se llevó a cabo el plan operativo y esta incursión. Muchas gracias. Doctora Santana, defensa del señor Solórzano. Sí, señor director de debates. Si bien es cierto, esto ha mencionado la cita fiscal, que es un parte, pero en sí no se menciona que fue entregado el armamento a mi patrocinado. Eso es todo, señor director de debates. Al Ministerio Público. Sí, señor magistrado, el parte de fin es lo que da cuenta e informa, ¿no? El jefe de la patrulla de Guayacán, ¿no? Evidentemente, como ya hemos escuchado a nivel de todo este juicio,
el trato que se da en el ejército ¿no? De jefes a sus superiores y así sucesivamente, ¿no? No existe un informe propiamente de alguien que sea un subordinado, pero más allá de ello se valorará ese argumento que señala la señora letrada con otras pruebas, ¿no? Y se señalará ello en los alegatos finales. Gracias. Continuamos. La defensa del señor Espejo. Doctor Nicolás Cuba. Ninguna, ninguna. Gracias, doctor. La defensa del señor Valdivia Dueñas. Gracias, señor director de debate. La defensa quiere precisar lo siguiente. Este parte de fin de operaciones se evidencia del propio texto, ¿no? El fin del propio texto, de que se informa tanto a su comando inmediato, que es el batallón contrasubversivo 34, y después al comando de Ayacucho, de que la patrulla Guayacán ha tenido una emboscada, y como consecuencia de eso puede haber fallecido probablemente 2 personas y 3 a 4 personas heridas. Eso es lo que informa. ¿Sí? Después del propio texto del informe se concluye que este plan de operaciones, es decir, el plan de operaciones, ejecución, que en un principio tenía una duración de 10 días, de acuerdo al plan de inicio, acá se está viendo que ya está concluyendo solo el 16 de mayo. Es decir, que solamente de ese plan que en un principio estaba previsto por 10 días, se concluyó en 3 días nada más. Eso quiero dejar. Y además que la patrulla Guayacán, como consecuencia de ese enfrentamiento que ha sufrido, y la emboscada por parte de delincuentes terroristas, ha perdido un fusil en el río Pampas, ¿no? Y ha utilizado material de guerra para poder defenderse o repeler el ataque del que ha sido víctima esa patrulla. Ese es lo que tenía conocimiento a través de los documentos oficiales mi patrocinado don José Rolando Valdivia Dueñas. Eso es todo, señor director de debate. Gracias. Traslado al Ministerio Público. Sí, señor director de debates, en cuanto a la primera parte señalada por el señor letrado, no tenemos más que decir, pero sí respecto a lo último, en cuanto concluye, ¿no? Que de acuerdo al documento se desprende, ¿no? Las municiones utilizadas, ¿no? Y el tema de la emboscada, pero la defensa agrega que estas municiones habrían sido utilizadas justamente para repeler este ataque. Esto no se desprende del documento. En todo caso, sería una inferencia que realiza la propia defensa, ¿no? En base a su teoría del caso. Pero el documento lo único que dice textualmente es que hubo una emboscada, es cierto, y luego señala, ¿no? Con munición se consumió, ¿no? Y da cuenta, nada más. No indica en qué se habría utilizado esta munición de manera específica. Eso es todo por el Ministerio Público. Permítame replicar, señor director de debate. Brevemente, doctor, continúe, sí. Sí, señor director de debate, si es que ha sufrido una emboscada y como consecuencia de la emboscada ellos han repelido, dice que hay heridos, probablemente hay fallecidos, tiene que haber utilizado el armamento, la munición. Entonces, eso está dando cuenta qué cantidad de munición ha utilizado en repeler ese ataque del que ha sido víctima la patrulla. ¿Sí? Eso es lo que te está deduciendo del propio texto del informe de final de patrulla, señor director de debates. Y doctor, gracias. Continuamos entonces. La defensa del señor Avendaño Dávila. Gracias, señor Tabates. Con respecto a la defensa de Alejandro Avendaño, el valor probatorio de este documento es el siguiente. En primer lugar, no tiene relación con mi patrocinado. En segundo lugar, lo más saltante, porque es un documento militar, es que figura ahí que hubo un emboscado, según un enfrentamiento en parte del río Pampas, en un lugar denominado Huamamarca, si no me equivoco, porque no se ve muy bien. Es todo, señor director. Gracias. Gracias. La defensa pública, doctor Guzmán. Ninguna observación, señor. Gracias, doctor. Por parte del Ministerio Público, desea absolver lo indicado por la defensa del señor Avendaño. ¿O continuamos, doctor? Continuamos, señor director de debates. Ya. El siguiente
documento. Sí, señor de debates, director de debates. La siguiente documental viene a ser el informe número 022 y que está a folios 163 del expediente del Fuero Militar 223-88. A ver, ¿qué fojas? Dijo 163. Sí, ¿Sí? señor director de debates. Ya, entonces, se corrige, foja 163. Gracias, doctora. ¿Podría subir un poquito, señor secretario, por favor? Muchas gracias. El documento se observa en el extremo superior derecho, ¿no? Foliación 163, en fecha, Ayacucho, 30 de mayo de 1988. Informe número 022-MNA-CIA Lince. Señor General Brigada, Comandante General del Segunda Día Ayacucho, entre paréntesis G3. Asunto, participación de la compañía Lince en el E/P persecución. Hello. Siguiente. Dando cumplimiento. Mire, me acaba de A llegar ver, una confirmación de todo. Doctora Santana, por favor, apague su micrófono, doctora Santana. Gracias. Disculpe, doctora. Ahora sí, doctora, también puede continuar. Muchísimas gracias, señor director de bases. Dando cumplimiento al EP/persecución, las operaciones realizadas por las patrullas Lince son las siguientes. El 14 de mayo de 88 nos dieron la misión de poner en ejecución el E/P persecución. 2. El 14 de mayo de 88 se desplazó heli transportado las patrullas Tigre y Otorongo desde Ayacucho hasta Huancapi y Erusco respectivamente. El 14 de mayo del 88 se desplazaron en vehículos las patrullas Leopardo, Pantera, Cobra y Zeta desde Ayacucho hasta Huancapi, llegando aproximadamente el 14 de mayo 88. 3. Desde Huancapi, ese sí podría él subir un poco, por favor. Desde Huancapi, las patrullas Lince se desplazaron por el siguiente itinerario. Señor secretario, si podría subir un poco el documento, por favor, gracias. A Patrulla Otorongo, Erusco, Cayara, Eshua, Cueva de Catzili, Cayara, Cohuamaco, Chihuinza, Acopún, Santa Rosa, Pucacancha, Chuntayoc, Huayco, Guayar, Huaycuya, Ramos Pampa, Cayara, Ayacucho. B. Patrulla Leopardo, Huancapi, Coguairuro, Copillucho, siguiente, Pampa, Iguaspata, creo que dice Cocoracora, Atawi, Pumahuasi, Erusco, Chulcapampa, Acomay, Jayanto, Usancunca, Huilcapampa, Quichicuna, Chulcabamba, Jayanto, Lampay, Yapapata, Tía Piyucho, Japacpuquio, Churiajasa, Zaguarrumi, Pucacorral, Churia, Uchuypugio, Achupapata, Tía, Yapapata, Lampay, Jayanto, Chulcabamba, Pampahuashuanto, Huancapi, Ayacucho. C. Patrulla Pantera, Huancapi, Cayara, Ocopampa, Chihuinza, Cohuamaco, Acopunco, Santa Rosa, Pucacancha, Chontayoc, Huayco, Guayar, Jampatuya, Yuyucha, Ramospampa, Pachacucho, Yanaki, Patahuasi, Suyocaja, C. Guairuro, Huancapi, Ayacucho. D. Patrulla Z. Huancapi, Pampa Corral, Amaicasa, C. Huamaco, Chincheros, San Pedro de Guaya, C. San Cristóbal, C. Iglaciayoc, C. Jocha Jocha, Jigospucro,
Ajopunco, Río Juenjoamayo, San Pedro de Guaya, Ayacucho. Patrulla Cobra, Huancapi, Pampa Corral, Segua Masco, Chincheros, San Pedro de Guaya, Se Iglesia, Se Jococha Jocha, Se Amaijasa, Atawi, Se Amaijasa, Se Jocha Jocha, Se Chihuinza, Se Guamajo, Se San Cristóbal, San Pedro de Guaya, Huancapi, Ayacucho. Siguiente página, por favor. Las patrullas del BCS 34 se desplazaron por el siguiente itinerario. Patrulla Gras, Erusco, Cayara, Chipipata, Jeshua, Mayopampa, Cayara, San Pedro de Guaya, Pampa Cangallo. B. Patrulla Guayacán, Erusco, Cayara, Chincheros, Mayopampa, Huamanmarca, Mayopampa, Chincheros, San Pedro de Guaya, Pampa Cangallo. Pues el 14 de mayo me desplacé helitransportado, sí se podría subir un poco, gracias, desde Ayacucho a Erusco, al mando de la patrulla Tigre, llegando aproximadamente a las 6:30 horas, donde me encontré en la zona a la patrulla Tarántula de la BCS Huancapi, lugar donde se había producido la emboscada al convoy militar de la BCS 34. Procediendo a dar los primeros auxilios al personal militar herido en la emboscada y evacuarlos helitransportadamente hacia Ayacucho. Asimismo, transportar los cadáveres del personal militar fallecido. Se hizo una rebusca en la zona, encontrándose armamento, 4 FAL, una HK, así como equipo militar, prendas personales del personal emboscado, granadas caseras, munición, explosivos, propaganda subversiva que fueron enviados hacia Ayacucho. A ver, Guardo. doctora, Sí, doctor. ¿puede usted tomar agua? Porque no, ya, cúbrese eso, por favor. 5 minutos, ya, por favor. Lo que pueda usted dar lectura. Gracias. Doctora Tapia, por el Ministerio Público. ¿Podemos continuar, doctora? Señor director de debate, la doctora Nelly Tapia se comunicó conmigo y me dijo que por favor le esperemos un momento porque ha ido a comprar agua, no tiene en ese momento algún asistente, alguna persona que pueda ayudarle y que le esperemos un momento, por favor. Ya, gracias. Bueno, atendiendo a que es visible, comprobable el estado de salud de la doctora, bueno. Está bien, esperemos unos minutos más. Gracias. Señor director de debate. Señor secretario, informe. ¿Sí? Sí, para informarle que ya la doctora Nelly Tapia se encuentra presente en la sesión. Ya, gracias. Bueno, ahora sí. Doctora Tapia, ¿podemos seguir? ¿Oh? ¿Sí? Sí, muchísimas gracias, director de debates. Mil disculpas. Este clima. A veces sucede esto. Bueno, estábamos. Ya, gracias. Se hizo una rebusca en la zona, encontrándose armamento 4 FAL, una HK, así como equipo militar, prendas personales del personal emboscado, granadas caseras, munición, explosivos, propaganda subversiva que fueron enviados hacia Ayacucho. De acuerdo a las informaciones proporcionadas del personal militar herido, me manifestaron que los DDSS estaban compuestos aproximadamente por 200 personas que tomaron 2 rutas de escape, una por la altura de Erusco y la otra por la Cudea, debe ser quebrada, ¿no?, en dirección al río Cangallo. En Pampas, lugar donde se dirigió la mayor parte de los DDSS. En la siguiente página, por favor.
7. Las patrullas Lince entraron en operaciones desde Huancapi hacia sus puntos de aplicación según el E/P persecución. 8. El 15 de mayo del 88 llegó a la BCS Guaya la patrulla Gras, donde me informó que había tenido enfrentamiento. ¿Puedes seguir, por favor, un poquito más arriba? 9. El 16 de mayo del 88 llegó a la BCS Guaya la patrulla Guayacán, donde me informó que había tenido contacto con los DDSS el 15 de mayo del 88. 10. Doy cuenta que durante la operación militar, las patrullas de la BCS 34 no portaron radio. 11. El PC de esta operación militar funcionó en la BCS Guaya, replegándome junto con todas las patrullas Lince el 27 de mayo del 88, llegando a Ayacucho el 28 de mayo del 88 sin novedad. Dios guarde usted una firma con una posfirma en la parte inferior que indica Miguel Nájara Costa, mayor INF, jefe de la CIA Lince. Esto es todo con la documental que obra de folios 163 a 166, ¿no? Y con relación a su valoración. Es un documento, el informe 022, es un documento de naturaleza militar que habría sido emitido por Miguel Nájara Costa, jefe de la compañía Lince, que tendría participación en los hechos objeto de juzgamiento. Este informe corrobora que la compañía Lince no tuvo una mera participación en el plan persecución. El desarrollo de operaciones fue en realidad una misión encomendada a dicha compañía. Esto es, eran ellos quienes debían ejecutar este plan. También se advierte de esta documental que la misión en referencia se recibió el mismo 14 de mayo de 1988 y que el mismo día que recibieron la misión, las distintas patrullas Lince se desplazaron a diversos lugares de Ayacucho. También se consignan las denominaciones de las patrullas Lince, ¿no? Recordaremos que muchos testigos hablaban de los linces en general, ¿no? Solo algunos detallaron los nombres y aquí tenemos nombres como Leopardo, Pantera, Cobra y Zeta. Luego también se menciona patrullas de la base contrasubversiva 34, ¿no? Que también esto me fue mencionado por algunos testigos, ¿no? En este juicio oral, que son Gras y Guayacán, ¿no? Justamente la patrulla Gras pertenecería el hoy acusado Alejandro Avendaño Dávila y a la patrulla Guayacán el acusado Julián Joaquín Solosa Silvestre. También de esta instrumental, de este informe 022, en este informe se indica el itinerario que habrían seguido las patrullas que se detallan, entre ellas la patrulla Guayacán, también el tipo de transporte que habrían utilizado para su desplazamiento, porque se señala, ¿no? Cuando se desplazaron helitransportados, que el helitransporte se refiere pues a los helicópteros. También se hace mención, ¿no? en esta documental respecto a transporte pues, ¿no? de otra naturaleza, además de los helicópteros, como por ejemplo caballos. Y también se hace referencia a las acciones que se habrían realizado como consecuencia de la participación de estas patrullas en el plan operativo persecución. Y bueno, y otros aspectos que ya luego profundizaremos en nuestros alegatos finales, por lo que solicitamos que en su oportunidad
el colegiado pueda valorar conjuntamente esta documental, conjuntamente con los demás medios de prueba que se han venido actuando en este juicio oral. Gracias, doctora. Traslado a la parte civil. Muchas gracias, señor Doctora. director de debate. Sí, este es un documento que, como ha mencionado la representante del Ministerio Público, da cuenta de las personas que participaron en la patrulla Lince en este operativo llamado persecución. En ese sentido, consideramos que es un documento fundamental para establecer las responsabilidades del personal militar, así como la cadena de mando y toda la logística que se proveyó a este personal para poder ejecutar este operativo. Eso por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, doctora. La defensa del señor Solórzano, doctora Santana. Por mi parte no hay una observación, señor director de debate. Gracias. Gracias. La defensa de Espejo Lama, doctor Franco Lacua. Ninguna, señor magistrado, ninguna. Gracias. La defensa del señor Valdivia Dueñas, doctor Cuesta. Gracias, señor director de debates. Respecto a este documento, queremos hacer las siguientes observaciones teniendo en cuenta el interés valoratorio de este medio probatorio. Este es un documento que ha sido elaborado ¿por quién? Por el mayor Nájar Acosta Miguel, que era el jefe de operaciones del plan de operaciones persecución, ¿sí? Y esto lo elabora al concluir todas las operaciones, ¿no? Y lo eleva ¿a quién? Si bien es cierto, va dirigido al comandante general, al general jefe de la brigada, pero va dirigido al G3. ¿Quién es el G3? Es el jefe de operaciones, el que tiene que conocer cómo se ha realizado esta operación. Este es un documento eminentemente militar, ¿no? De carácter militar. En la primera parte está dándonos cuenta, ¿sí?, de todo el recorrido que ha hecho cada una de las patrullas, ¿no? Y las incidencias que ha podido tener en cuenta de manera directa. Aquí hay dos grupos de patrullas, ¿no? Las patrullas que pertenecían a la compañía Lince y las patrullas que pertenecían al BIN 34, al batallón contrasubversivo número 34, ¿sí? Y exclusivamente las patrullas Lince no, dentro de su informe, el jefe de operaciones dice que no han tenido mayores observaciones, solamente da cuenta de que la patrulla Gras ha tenido un enfrentamiento, ¿sí?, donde había habido fallecidos, y también la patrulla Guayacán, donde ha sufrido una baja, la pérdida de un FAL y de su caballo. Y lo más importante y resaltante para la defensa técnica es lo siguiente: en el numeral 10, el jefe del plan de operaciones persecución, Nájar, dice, da cuenta que durante la operación militar, las patrullas del batallón contrasubversivo número 34, es decir, la patrulla Guayacán y la patrulla Gras, no portaban radio. Esto es corrobora con el informe inicial que hace la patrulla Guayacán, que no llevaba radio. Estos son los aspectos que quiero resaltar. Y además, como parte final, señor director de debates, el jefe de operaciones hace su informe el 27 de mayo de 1988, dando por concluida toda la operación. Es decir, en todo aspecto la operación del plan de operaciones persecución concluyó el 27 de mayo de 1988. Para todo. Eso es todo, señor director de base. Gracias. Traslado al Ministerio Público. Señor director de debates, con relación a lo manifestado por la defensa del acusado, ¿no?, Valdivia Dueñas, ya que está en la línea de su teoría del caso, no tenemos alguna refutación, ya se dirá ello en los alegatos finales. Gracias. Continuamos. La defensa del señor Avendaño Dávila, doctor Ricardo. Gracias, señor director. Puntual. Es cierto, es lo que ha manifestado el Ministerio Público, que es un documento militar, y efectivamente es un informe. Es un informe, y lo único que queremos resaltar como valor probatorio, que es un informe genérico, general. No habla de nombres, de nada. El mayor Nájar da cuenta de manera general
de lo que supuestamente ha ocurrido al final de la operación. Gracias. Gracias. La defensa pública, doctor Cupán. Ninguna observación, señor. Gracias. Doctora Tapia, ¿continuamos? ¿O desea manifestar algo respecto a lo indicado por la doctorita? No, ninguna observación, pero creo que falta una defensa, me parece. No, con el doctor culpable hemos terminado. De Gino Defensa Espejo pública. Lamas ya contestó. No, sí, ya contestó. Ah, ok, ya está mi señor director de patas. Sí, no vamos a hacer ninguna alegación. Ya, continuamos entonces. Siguiente documento. Gracias, señor director de debates. La siguiente documental viene a ser un documento que obra folios 162, es una sola hoja. Muchísimas gracias, señor secretario. En el extremo superior derecho, ¿no? Se observa la foliación 162 y una sumilla a SN, entre comillas, G, Guayacán, SP Guaya, 14 de mayo del 88. En la parte central del documento, el título Relación nominal del personal integrante. Se entiende Guayacán por lo que se indica en la sumilla. Luego tenemos 7 columnas. En la columna de grado, puesto, apellidos y nombres, ¿no? También tipos, se entiende pues del armamento, número. Vamos a leer algunas de estas filas. La primera es Teniente Art Jefe John Top Jesús Marco, HK, número 959. Luego, en la fila número 16 está el grado, ¿no? Soldados, puesto sanitario, apellidos y nombres, Solórzano Silvestre J, ¿no? Ahí habla de una FAL, ¿no? Y en la parte inferior derecha, si se puede avanzar un poquito, por favor, señor secretario. Una firma y una posfirma, John Top Jesús Marcos, Teniente Art, Jefe BCS, S.P. Guay. Con relación a esta documental, señor director de debates, debemos señalar que es un documento igual que obra folios 162 del expediente del Fuero Militar 223-88. Ha sido suscrito por el señor Marco Antonio John Top Jesús, que había sido el jefe de esta patrulla Guayacán. Es un documento de naturaleza militar que se vincula también pues con esta patrulla, ¿no? Y que según la acusación fiscal habría pertenecido el acusado. Y que prueba más bien no solamente que el señor Jesús Marco o Marco John Top Jesús fue el jefe de la patrulla y que hubo 15 integrantes, ¿no? Además del jefe, sino también demuestra que uno de los miembros de esta patrulla fue el hoy acusado, ¿no? Joaquín Solórzano Silvestre, ¿no? Y también se aprecia o se desprende de ese mismo documento que a cada miembro de la patrulla se le asignaba un arma, que también eso se indicó en otra documental, y que casi todas las armas se trataba pues de un fusil FAL. Eso es todo por la fiscalía. Gracias. A ver, por favor, señor secretario, pasa el documento de la relación para ver la relación completa. Completa la relación. No, la relación, la de abajo. La relación completa, de los 16, por favor. ¿Me puede agrandar? Ya, ahí está. Ya, gracias. Ahí está Silvestre Solórzano. Se encuentra también Alonso Justo y Jesua, que es un ausente. Moreno Rodríguez también, que es ausente. Vargas.
Capicoma, más, también. Ya, gracias. La parte civil. Traslado, doctora. Parte civil, doctora Gabriela. Sí, en el mismo sentido nos vamos a adherir a lo manifestado por la representante del Ministerio Público y precisando la importancia que tiene este documento al establecer la identidad de las personas que participaron como parte de esta patrulla en la operación Persecución. Gracias. Gracias. La defensa de los acusados, doctora Santana. Sí, señor director de debates. Si bien es cierto, aquí se aprecia un listado de las personas que estuvieron en esa época, pero en el caso de mi patrocinado se menciona que él estaba en el puesto del sanitario, o sea, estamos viendo los servicios eh, higiénicos, nada más, pues, ¿no? Eso normalmente es lo que quería hacerle la observación. Si bien tenía, pues, ahí lo que decía file, ¿no? No se aprecia muy bien la escritura. Pero bueno, en esa parte solamente quiero hacer esa observación, nada más. No tenía un rango tan importante como las demás personas que están ahí en la relación. Gracias. Traslado al Ministerio Público. No, solo indicar que se encuentra, ¿no?, dentro de la relación de la patrulla y que al igual que los demás integrantes también recibió un armamento, ¿no?, conforme se indica. Eso es todo. Gracias. Seguimos. La defensa del señor Espejo Lama, doctor Franco Lacuba. Ninguna, señor magistrado. Ninguna. Gracias. La defensa del señor Valdivia Dueñas. Ninguna, señor director de debates. Gracias. La defensa del señor Avendaño Dávila. Ninguna, señor director de debates, gracias. Gracias. Doctor Culpal. Ninguna, señor. Gracias. Bueno, continuamos, doctora. Siguiente documento. Ay, sí, señor director de debates, no sé qué pasa con esta cámara. Ya, el siguiente documento es un informe, también carácter militar, y que obra a folios 147 a 148 del expediente del fuero militar. Como se puede apreciar en pantalla, ¿no?, se indica en la parte superior derecha, ¿no?, Pampa Cangallo, 15 de mayo de 1988, informe número 001/AAD/BCS número 34. Señor Teniente Coronel Jefe del BCS La Oroya número 34, Pampa Cangallo. Asunto da cuenta sobre operaciones realizadas por la patrulla GRAS. Referencia E/P persecución. 1. El día 14 de mayo del 88 recibí la orden del jefe del BCS número 34 de desplazarme al mando de 2 patrullas, GRAS y Algarrobo, hacia la zona de Erusco, con la finalidad de poner en ejecución el E/P persecución. 2. Al llegar a Erusco aproximadamente a las 11:30, procedimos a ayudar en la evacuación de los heridos y el traslado de los muertos hacia Ayacucho, y revisar la zona en busca de armamento, equipo, material y material del convoy emboscado y o DDSS. Si podrían subir, señor secretario, un poquito, por favor. Gracias. 3. De acuerdo a la misión recibida, ordené que los vehículos regresaran a la BCS de Huancapi con parte del personal de la patrulla. A partir de este momento nos constituimos en una sola patrulla, GRAS, principalmente porque no disponíamos de medios de comunicación. 4. En Erusco, de acuerdo a las informaciones proporcionadas por el personal militar herido en la emboscada, manifestando que los DDSS tomaron varias direcciones, habiéndose orientado un buen número de DDSS hacia el río Cangallo o Pampas,
el mayor Tigre me ordenó que continúe el desplazamiento en esa dirección. 5. Continuando con el desplazamiento, pude detectar en el camino manchas de sangre que se orientaba hacia la población de Cayara. A la entrada de la población de Cayara encontramos el cadáver de un hombre. Al costado izquierdo de la carretera, posible de DSS. Prosiguiendo hacia el interior de la población, encontramos la población casi desierta, excepto algunos ancianos y niños, quienes nos indicaron que en la iglesia habían 5, entre paréntesis 5 también, cadáveres de sexo masculino, probablemente heridos durante la emboscada y después dejados o rematados por los de DSS ante la presencia de la patrulla del ejército. Siendo las 16 horas aproximadamente, nos dirigimos hacia la zona de Sechipipata, Quechua, donde después de un recorrido de aproximadamente 1 hora y 30 minutos y encontrándonos en una quebrada, recibimos fuego. 6. La patrulla reaccionó contestando el fuego y tratando de envolver a los DDS por los 2 flancos. El siguiente, por favor. El señor secretario, si pudiera avanzar para la siguiente página. Gracias. 7. En la zona del enfrentamiento, 7, ¿no? En la zona del enfrentamiento se encontró el siguiente material. FAL número 57786 con 2 caserinas. B, 2 alforjas de lana con munición. C, 4 frazadas EP con manchas de sangre. D, 3 bolsas de dinamita. E, una pistola AMET MPG número 16606. Y F, propaganda subversiva. 8. Con la finalidad de alcanzar a los DDSS, proseguimos con la persecución hacia Mayopampa, orientándonos hacia esta localidad, porque se observaba algunas fogatas. Llegamos aproximadamente a las 4 horas de la mañana, procediendo a rodear al pueblo para evitar la fuga de posibles DDSS. 9. Al amanecer ingresamos al pueblo para reunir a los pobladores y realizar una rebusca, constatando que existían algunas viviendas que habían sido incendiadas, posiblemente horas antes. 10. El día 15, a fin de jornada, al retornar la patrulla de la región Mayopampa hacia Cayara, ya no se encontraban los cadáveres en la región de Quechua. Posteriormente me dirigí hacia la BCS de San Pedro de Guaya, donde di cuenta de lo ocurrido al mayor Tigre, quien me ordenó que formule el informe correspondiente. En la parte inferior, una firma con la posfirma Avendaño Dávila Alejandro, teniente INF, jefe de patrulla. Eso es en cuanto al glose. Señores magistrados superiores, señor director de debates, lo que acabamos de glosar es el informe número 001/AAD/BCS número 34, que es un documento también de naturaleza militar, y a diferencia de las instrumentales que hemos oralizado anteriormente, que están referidas a la patrulla Guayacán, este documento se vincula con la patrulla GRAS, que según la acusación fiscal habría estado a cargo del hoy acusado Alejandro Lautaro Avendaño Dávila, ¿no? Contra quien se sigue este juicio oral. Además está decir que es él quien suscribe, ¿no? Esta instrumental. Con este instrumental, primero se prueba que el acusado Alejandro Lautaro Avendaño Dávila estuvo presente en el lugar de los hechos, que fue el día 14 de mayo de 1988. También se prueba que estuvo al mando de las patrullas Gras y Algarrobo, ¿no? Luego que había manchas de sangre orientadas al pueblo de Cayara, ¿no?
más o menos que corrobora de alguna manera las versiones en cuanto al tema de las manchas de sangre que se han señalado a través o que se han indicado a través de otros medios de prueba durante el juicio oral. También se prueba que hubo cadáveres en la iglesia de Callara. También que el acusado, y se advierte, ¿no? Se desprende del documento que el acusado Avendaño Dávila indicó que habría encontrado armas FAL disfrazadas con manchas de sangre, bolsas de dinamita. También él informó, ¿no? El acusado que hubo cadáveres en la zona de Quechua, ¿no? Y que luego estos cadáveres desaparecieron. También el jefe de la patrulla, GRAS, que es en este caso el señor Alejandro Avendaño, a través de este documento se puede ver que él eleva este informe al jefe de la base contrasubversiva número 34 y también se desprende del mismo documento que habría recibido la orden del jefe de esta base contrasubversiva para ejecutar el esquema, el EP copersecución. Y por ello solicitamos, señor director de debate, señores magistrados superiores, que se valore esta documental de manera también conjunta con los otros medios de prueba que se han venido actuando en este juicio oral. Gracias, doctora. Traslado a la parte civil. Doctora Gabriela Paliza. Sí, este documental, al igual que las anteriores, da cuenta de la cadena de mando, de la estructura, digamos, orgánica en la que se dio el operativo persecución, estableciendo las responsabilidades del jefe de la patrulla y además confirma la validez de los partes de inicio, de fin del esquema del plan operación y de los otros documentos como el radiograma y el radiograma de fin de operaciones, dando cuenta de todo el aparato institucional que se puso, digamos, en marcha para la ejecución del operativo persecución. Eso, muchas gracias. Gracias. Traslado a los abogados de la defensa. Por parte del señor Solórzano Silvestre, doctora Santana. Ninguna, señor director de debates. Gracias. La defensa del señor Espejo Lama. Doctor Franco Lacuba. Ninguna, señor magistrado. Gracias, doctor. La defensa del señor Valdivia Dueñas. Gracias, señor director de debates. La defensa técnica de José Rolando Valdivia Dueñas respecto a este documento quiere hacer hincapié respecto al valor probatorio de lo siguiente. Este es un documento que ha sido confeccionado efectivamente por el señor Avendaño Dávila, Alejandro, en calidad de jefe de la patrulla y esto ¿a quién lo dirige? Este documento lo dirige a su jefe inmediato, de quien dependía, al teniente coronel jefe del batallón contrasubversivo La Oroya, ¿no? De Pampa Cangallo. Pero como consecuencia de qué? Esto tiene correlación con el anterior documento, que es el informe 01 del mayor Nájar Acosta. El mayor Nájar Acosta, cuando le da cuenta que ha tenido un enfrentamiento, le dice: muy bien, dé cuenta usted a su comando, de quien depende el incidente o lo que ha sucedido. Y en base a esto, él hace un informe a su jefe. ¿Y su jefe quién era? El jefe del batallón contrasubversivo número 34 de Pampa Cangallo. Este es un documento que no está dirigido a mi patrocinado José Rolando Valdivia Dueñas, ¿no? Y consecuentemente el Ministerio Público no nos ha acreditado o no nos acredita de que él tenga conocimiento, mi patrocinado, de esto. Pero sin embargo, del texto completo del documento se puede inferir, señor director de debate, señores miembros del tribunal, este es un documento militar que están dando cuenta de incidentes que han sucedido dentro de la ejecución del plan de operación, pero bajo ningún extremo se está viendo dentro del texto no se infiere que hayan habido actos irregulares, como asesinatos que se hayan producido o secuestros de manera
irregular a la población civil. Aquí se está hablando de enfrentamientos. Eso es todo, señor director de Bate. Gracias. Ministerio Público. Sí, señor director de debates, la defensa del acusado Valdivia Dueñas quiere resaltar, ¿no?, a quién es el destinatario del documento. Doctora, un momento, falta el doctor Orihuela, que es el abogado del señor Avendaño. Ah, ok. Doctor, por favor. Doctor, estoy de correo traslado, independientemente de las alegaciones del señor presidente. Muy bien. Si es así, Doctora, continúa, por favor, continúe. Sí, señor director de debates, la defensa del acusado Valdivia Dueñas hace hincapié en cuanto al destinatario y por ello concluye que eso de alguna manera excluiría a su patrocinado. Sin embargo, del documento lo único que nos dice es que está dirigido al coronel jefe de la base contrasubversiva, la Oroya 34. Del documento en sí mismo no excluye ni a su patrocinado, ni a ninguna otra persona respecto a los hechos, ¿no? Entonces, del propio documento no se puede extraer esa conclusión. En todo caso, eso sería un alegato que podría utilizar la defensa de su alegato final, pero no corresponde a lo que esta misma documental o de esta documental se puede, ¿no?, desprender directamente de su texto. En cuanto a lo demás, ya son alegatos que están conforme a su teoría del caso. Gracias, doctora. Bueno, efectivamente, únicamente habría que referirse a lo que teste el documento. Una recomendación a los jueces. Continuamos. La defensa del señor Avendaño Dávila. Doctorita. Gracias, señor de debates. Efectivamente es un documento militar donde, de acuerdo a lo que se ve en el informe, mi patrocinado firma como jefe de patrulla y nada más. Y tiene que ver mucho con las piezas adjuntas. Tal y conforme lo hemos visto anteriormente, el parte de inicio de patrullaje debería haber uno firmado por mi patrocinado, no lo hemos visto todavía. Un parte de fin de patrullaje, igual forma, firmado por mi patrocinado. El esquema de plan persecución, que sí ya lo mencionó, el radiograma que estaría pendiente y el radiograma de fin de operaciones. Por lo demás, simplemente lo que informa el documento. Es todo, gracias. Gracias. ¿Algo que indicar por parte del Ministerio Público, doctora? No va en su línea de teoría del caso, nada más. Perfecto, gracias. ¿La defensa pública? Ninguna observación, señor. Ya, bueno. Concluimos entonces con este bloque. No hay más documentos. El siguiente bloque, doctora, ¿lo tiene ahora o en la próxima sesión? Sí, podría ser en la próxima sesión, señor director de debates, y más bien quisiéramos hacer un pedido a su superior colegiado, porque nosotros ya desde anteriormente, tanto abril, mayo, junio, y tengo aquí una razón del personal asistente, ¿no?, de este despacho, que se trató de comunicar con la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra pues el expediente original, específicamente el expediente 9150-2023, recurso de nulidad 1809-2023, y solicitamos con correos del 13 de mayo del 2026 y luego el 10 de junio del 2026, por dar cuenta de los dos últimos, que nos permitan hacer lectura del expediente para poder acceder y, de ser el caso, escanear la documentación que requerimos justamente para su oralización, ¿no? Porque al momento que la suscrita se abocó a este caso, este juicio, no contábamos documentación que hemos ido recabando, ¿no?, de la lectura correspondiente. Sin embargo, la sala de lectura nos indicó de que la sala penal transitoria les ha señalado que no nos era posible autorizarnos ni programar la lectura por el momento del expediente. En tal sentido, la Fiscalía se ve imposibilitada de poder escanear la documentación y remitirla pues a su despacho como si ha sido factible respecto a los anteriores documentos. Entonces queríamos solicitarle con su venia, señor director de debate, señores magistrados del tribunal, si parte del órgano jurisdiccional se podría cursar un oficio, ¿no?, a fin que se pueda acceder a estas piezas procesales, ya que conforme se ha advertido en las diligencias, ¿no?, en las sesiones de ofrecimiento y admisión, contamos con la foliación, ¿no? El problema es que no nos permitan acceder para poder
escanear la documentación, ¿no? Ese es el inconveniente que tiene el Ministerio Público para continuar, y queríamos solicitarle si a través de su colegiado se podría, ¿no?, solicitar a la Corte Suprema que se pueda hacer la revisión, ¿no?, de parte de ese expediente, de las documentales que están pendientes de oralización. Doctora, es la sala penal transitoria. Así es. ¿Ya? Y los documentos que necesita son varios. Pues, Sí, específicamente, doctor, señor director de debates, están contenidos en el acta de sesión número 14, de fecha 24 de junio del año pasado, que fueron admitidos, solamente con excepción de dos, ¿no?, que ya se oralizaron, como ha sido el informe 022 que hemos oralizado el día de hoy, y el oficio 1034-2025 que se oralizó en la sesión anterior. Los demás documentos que están en este acta son los que se encontrarían pendientes de recabar, ¿no?, para sus copias, que concretamente es la partida de defunción de Noé Solano Cayo, la partida de defunción de Dionisio Suárez Palomino, el informe de antropología forense del caso Yuyuchapampa, Guaya Víctor Fajardo, y el acta de diligencia de cateo, registro de movilización de fosas, ¿no? Esos son los documentos que están pendientes de poder escanear, ¿no?, y poder enviar, ¿no?, como se ha hecho con los anteriores documentos. Ya. Bueno, hay un receso, de paso ya para agendar a la próxima sesión y emitirá un pronunciamiento respecto a lo solicitado por el Ministerio Público. Muchas gracias. Ya. Bueno, la próxima sesión será, estando a que se va a disponer por secretaría, el personal de secretaría se persone a la Corte Suprema a efecto de poder recabar los documentos indicados por el Ministerio Público, coordinación que deberá realizar la fiscal responsable o secretaría, y secretaría también designar al señor abogado a cargo de la causa, el doctor Sebastián Ramírez, a efecto de que esa persona de secretaría y recabar los documentos solicitados. Por ese motivo, y estando al tiempo que se debe procurar para recabar dicha documentación, la próxima sesión será el día 30 de junio. 30 de junio, de 8:30 a 11 de la mañana. Quedan notificadas las partes, subsisten los mismos apercibimientos. Dispone que Secretaría cumpla con cursar los oficios correspondientes para el cumplimiento de lo ordenado bajo responsabilidad. Conforme por parte del Ministerio Público a su solicitud. Sí, señor director de debates, muchísimas gracias. Bueno, eso es todo entonces. La audiencia ha concluido. Buenas tardes. ¿A qué hora, doctor? ¿Hasta qué hora? Hasta las 11, doctor. De 8:30 a 11, el día 30 de junio. Bueno, buenas tardes con todos, gracias. Conforme, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes.